interacciones, con lo cual se resuelven los problemas obteniendo las respuestas que buscábamos. Entonces, estructuras 2 son métodos matriciales, pero hay varias maneras de llegar a esos métodos matriciales, ¿no? Uno de los métodos más efectivos es justamente el método de los elementos finitos. El método de los elementos finitos es tratar de volver un problema complejo, tratarlo de dividir ese problema complejo en unos problemas bien sencillos, ¿no? Y luego, analizando esos elementos sencillos y sintetizándolo, vamos a decir, y ensamblamos, ¿no? Por las condiciones de frontera, los tipos de cargas, etcétera, y llegamos a resolver el problema complejo, ¿no? Primero, para ese elemento finito, vamos a decir, tenemos la solución, y integrando la solución de cada uno de esos elementos finitos vamos a llegar a la solución del problema complejo. Eso es básicamente el método de los elementos finitos, ¿no? El método de los elementos finitos actualmente es una aplicación para muy diversos campos de la ingeniería y la ciencia, ¿no? Con este método se analizan y diseñan estructuras de puentes, edificios, flujos de fluidos, filtraciones, automóviles, aeronaves, etc. Entonces, este método es general porque prácticamente resuelve ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales en ecuaciones parciales, y eso, como ustedes ven, están en casi todo, en todas las ciencias, ¿no? En toda la técnica también. Aspectos históricos. Las ideas básicas del método del elemento finito surgieron gracias a los avances en análisis estructural de las aeronaves. Sin embargo, diversos métodos del elemento finito, como procedimiento de aproximación de problemas continuos. El continuo se divide en un número finito de partes elementos cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros, ¿no? Y B, la solución del sistema completo como ensamblaje de los elementos sigue precisamente las mismas reglas que se aplican a los problemas discretos tipos. De esta manera, no se puede hablar del momento preciso en que apareció el método del elemento finito. Como ya se ha dicho, debido a la complejidad de los sistemas, una manera de proceder lógica es separar el sistema en componentes individuales, cuyo comportamiento se pueda conocer sin dificultad y luego reagrupar dichos elementos y formar el sistema original. Esta división del sistema puede conducirnos a dos casos: que el sistema pueda modelarse con un número finito de elementos, al que llamaremos sistemas discretos, o que la subdivisión continúe indefinidamente, ¿no? El problema solo se puede resolver haciendo uso de las matemáticas, cálculo infinitesimal. Estos son los sistemas continuos. Con el avance de la tecnología de las computadoras digitales, los problemas discretos pueden solucionarse de una manera fácil. Ahora bien, con el cálculo infinitesimal solo podemos resolver problemas de una geometría y carga simples. Es entonces cuando matemáticos como ingenieros buscan métodos para discretizar los problemas continuos, y es así que se va formando el método de los elementos finitos. Los primeros basándose en las ecuaciones directas, diferencias finitas, y los ingenieros realizando sustituciones analógicas, donde una parte del continuo era reemplazado para el análisis con partes discretas de otra estructura. Posteriormente esto se mejoró y la estructura se modelaba con los elementos directos del continuo, haciendo simplificaciones en las relaciones con los otros elementos del continuo. Actualmente, tanto matemáticos como ingenieros han llegado a confluir y han creado cada uno por su lado el método de los elementos finitos, como procedimiento general de discretización de los problemas continuos. Para una mejor comprensión de la historia del elemento finito se presenta el siguiente cuadro. O sea, en otras palabras, está diciendo de que lo que vamos a hacer es nosotros dividir el continuo en un número finito de partes, ¿no? Y luego ensamblar, ¿no? Esos elementos que son sencillos y que conocemos la solución de esos elementos sencillos para solucionar el problema continuo, ¿no? O sea, lo continuo lo vamos a discretizar, lo vamos a volver discreto, y vamos a resolver unas ecuaciones en ese campo discreto, o en esos sistemas discretos, para resolver el problema continuo. El otro método que usamos en resistencia de materiales, ¿no? 1 y 2, es a través del cálculo infinitesimal, ¿no? Hacemos eso y resolvemos sistemas continuos. Pero la idea es utilizar a las computadoras, ¿no? Las computadoras pueden resolver problemas del mismo tipo, vamos a decir, o sea, problemas repetitivos, mecánicos. Eso lo puede hacer la computadora de buena manera.
Lo que hacemos es justamente aprovechar esa capacidad de cómputo de las computadoras para poder resolver los problemas, ¿no?, de esos sistemas discretos, porque el elemento finito es eso. Podemos resolver los sistemas discretos, vamos a decir, ecuaciones en los nodos, ya voy adelantándome, ecuaciones discretas, ecuaciones lineales en los nodos, y eso, como ven, es repetitivo, ¿no? Hay que hacer miles o millones de repeticiones. Entonces, eso muy bien lo puede hacer la computadora. Entonces, aprovechamos eso, ¿no? Ahora, nosotros podemos aproximarnos. O sea, esta solución de los problemas discretos, hay algunas hipótesis que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, las respuestas no van a ser exactas, ¿no? Pero podemos aproximarnos a la solución exacta de la mejor manera, o sea, haciendo más pequeñitos los elementos finitos. Pero no se llega al nivel atómico, por si acaso. Siempre los elementos finitos tienen la misma estructura que todo el sistema complejo, vamos a decir, ¿no? O sea, no llegamos al nivel atómico, por si acaso. Siempre con la hipótesis de la continuidad de los materiales siempre se satisface también dentro del elemento, por si acaso. Entonces, para una mejor comprensión de la historia del elemento finito se presenta el siguiente cuadro. Por si acaso pueden hacer preguntas en cualquier momento, si algo no está bien o alguna duda tienen, aunque esa parte es teórica. Hola, ¿sí me están escuchando? ¿No? Confirmen. Sí, se escucha. ¿Todo okay? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. No, lo que yo digo es que a veces se puede ir al internet, entonces, eso. Entonces, árbol genealógico del método de los elementos finitos. Entonces, como habíamos visto en la parte introductoria, el elemento finito se ha desarrollado a través de la ingeniería y de las matemáticas, ¿no? En las matemáticas, por las diferencias finitas, y en la ingeniería, con funciones de interpolación, métodos variacionales, ¿no? Los residuos ponderados. Y aquí estos son matemáticos, básicamente, ¿no? Rayleigh, Ritz son físicos, Gauss, Galerkin, ¿no? Matemáticos. Funciones de interpolación cuasi continuas. Esta es de la parte, casi todos estos son matemáticos, ¿eh? Esta sería la parte de la ingeniería, sustitución analógica de estructuras, Zenikov, Mackenzie, Newmark, ¿no? Y así. Estos elementos discretos directos del continuo, y llegamos a esta parte, ¿no? Más o menos en la década del 60, 70, ya prácticamente es el estado actual de los elementos finitos. De ahí hay poca variación, ¿no? Por si acaso. Y como ven, el método de los elementos finitos ha nacido para el diseño de las aeronaves, o sea, básicamente para las aeronaves, ¿no? Para los vuelos a la luna, para los vuelos en avión. Ahí las estructuras se han desarrollado fuertemente y necesitaban, pues, realizar cálculos fuertes, ¿no? Para analizar esas estructuras que están sometidas a vibraciones excesivas, a cambios bruscos de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es. Como ven, el método de los elementos finitos resuelve discretamente, o sea, resolviendo ecuaciones, básicamente ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, resuelve ecuaciones diferenciales resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Ese es el método de los elementos finitos. Y por eso es tan general, porque muchas ecuaciones de diversos campos de la hidráulica, de las estructuras, ¿no? Son ecuaciones diferenciales, máximo de segundo orden, ¿no? Y el método de los elementos finitos resuelve de una manera metódica esas ecuaciones diferenciales. Entonces se puede aplicar a las estructuras, como a la hidráulica y a otros campos, ¿no? A la electricidad, etcétera, etcétera. Esa es la ventaja del método de los elementos finitos, o sea, es un enfoque único para diversos campos. Dice, esquema de la presentación. Nosotros vamos a usar el método de la energía, por si acaso, esquema de la presentación. La tesis, era mi tesis, adopta el método de la energía y el de Galerkin para el desarrollo del método, ¿no?
El método de los elementos finitos nació en el área de la mecánica de sólidos y la tesis es para la ingeniería estructural. Razón por la cual se adopta esta metodología, que es la forma natural del método de los elementos finitos. Posteriormente se estudian algunos casos de problemas de campo, eso ya no vamos a pero que estudiaremos vigas, basas de probabilidades elásticas, etc. Capítulos, hay programas de computación para Windows, excepto que en este capítulo de introducción y se resuelven de manera ejemplo de estos problemas de estudio. Bueno, esfuerzos y equilibrio. Como ven, en la figura 1.1 se muestra un cuerpo tridimensional que ocupa un volumen B, ¿no? Y tiene una superficie S. Los puntos en el cuerpo están identificados por sus coordenadas X, Y y Z. La frontera del cuerpo se restringe a la región donde se especifica el desplazamiento. Sobre una parte de la frontera se aplica una fuerza distribuida por unidad de área, ¿no? T, llamada también tracción. Debido a la acción de la fuerza, se deforma el cuerpo. Entonces, miren, acá tenemos un cuerpo tridimensional, ¿no? Un cuerpo tridimensional en X, en Y y en Z. Ese cuerpo, como ven, tiene un volumen B, y tiene una superficie S, ¿no? Una superficie exterior, vamos a decir, S. Entonces, ese cuerpo tiene diversos tipos de cargas, ¿no? Tiene cargas de tipo volumétrica, o sea, por ejemplo, el peso puede ser un tipo de carga volumétrica. Y si descomponemos, acá no estamos indicando para dónde está la gravedad, por ejemplo, ¿no? O dónde está ese tipo de fuerza volumétrica, ¿no? Entonces, pero ese tipo de fuerza volumétrica lo podemos descomponer en sus tres componentes, ¿no? F de X por diferencial de B, donde F de X será pues el peso específico por unidad de volumen en la dirección de X, ¿no? F de Y por diferencial de B y F de Z por diferencial de B, ¿no? En este diferencial de volumen pequeño. Los desplazamientos en las direcciones X, Y y Z se designan con U, ¿no? U en la dirección de X, B en la dirección de y W en la dirección de Z. Los desplazamientos que hubieran en este punto X, Y y Z, pues, ¿no? Ustedes saben de que cuando nosotros sometemos a un cuerpo a ciertas cargas, en este caso, por ejemplo, tenemos una carga de tracción, una fuerza superficial en una superficie S sub T, ¿no? Entonces, el cuerpo se va a deformar. Entonces, este punto, por ejemplo, X, Y, Z, se va a desplazar, ¿no? U en X, B en Y y W en Z, ¿no? Se va a desplazar. Este es un tipo de fuerzas volumétricas, o sea, fuerzas por unidad de volumen. Entonces, habría que multiplicar por su diferencial de volumen o por el volumen para obtener la fuerza volumétrica, ¿no? Esta T es un tipo de fuerzas, es una fuerza por unidad de área. Entonces, para obtener la fuerza habría que multiplicar por el área donde está aplicada, ¿no? Y otro tipo de fuerzas son las fuerzas puntuales, ¿no? Que está aplicada en un punto I, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una carga puntual I que está aplicada en el punto I. Además de esto, además de las cargas, ¿no? Además de las cargas que están aplicadas en una superficie o cargas volumétricas o cargas puntuales, el cuerpo también está apoyándose, ¿no? En alguna parte del espacio o de la región está apoyándose. Estos apoyos pueden ser empotrados, simplemente apoyados, ¿no? O un apoyo tipo rodillo, ¿no? Que puede desplazarse en algún plano y no en otro, ¿no? Entonces, en esta parte, los desplazamientos en los soportes son conocidos, ¿no? O sea, en esa parte los desplazamientos son conocidos, en esta superficie SU los desplazamientos son conocidos y generalmente son iguales a cero. En términos generales decimos de que U, donde U en negrita es un vector de desplazamientos, ¿ya? Igual a cero, generalmente. Entonces, este modelito representa básicamente el modelo de las estructuras, ¿no? De las estructuras. O sea, dado un cuerpo que tiene un volumen B, que tiene una superficie S, que está sometido a diversos tipos de cargas y a ciertas condiciones de frontera, o sea, a ciertos desplazamientos en la frontera, nosotros tenemos que calcular los desplazamientos en cualquier punto del cuerpo, los esfuerzos en cualquier punto del cuerpo y otras características, ¿no? Pero en todos los puntos del cuerpo, ¿entienden? En cada uno de los puntos del cuerpo.
Ese es el problema de las estructuras, o sea, de resistencia de materiales, del análisis estructural. Ese es el problema fundamental, ¿no? Si nos dan fuerzas aplicadas sobre un cuerpo con ciertas condiciones de frontera, entonces debemos de poder calcular los desplazamientos, los esfuerzos, ¿no? En cualquier punto del cuerpo. Ese es el problema de las resistencias materiales y de las estructuras, por si acaso. Dice, la deformación en un punto X, ya hemos dicho que las coordenadas del punto X son X, Y, Z, ¿no? Es transpuesta porque realmente es un vector columna. Está dada por las tres componentes de su desplazamiento, que lo llamamos vectorialmente U en negrita, y esa U tiene pues un desplazamiento en X que se llama U, B y W, ¿no? En X, Y y Z respectivamente. Transpuesta también, o sea, es un vector columna. La fuerza distribuida, dice, por unidad de volumen, por ejemplo, el peso por unidad de volumen es el vector F dado por S, ¿no? F es igual a F sub X, donde F sub X, F sub Y y F sub Z son los componentes, pues, de este vector F, ¿no? En esas direcciones, en X, en Y y en Z. Transpuesta también. En la figura 1.1 se muestra la fuerza del cuerpo actuando sobre el volumen elemental diferencial del elemento. La tracción superficial puede darse por el valor de sus componentes en puntos sobre la superficie, ¿no? T sub X, T sub Y y T sub Z. Ejemplos de tracción son las fuerzas de contacto distribuidas, ¿no? Y la acción de la presión. O sea, para nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos hincando una columna o un puntal, algo para una estaca, ¿no? Ahí aparecen fuerzas de rozamiento, ¿no? Esas serían fuerzas de tracción. La presión de un líquido, ¿no? La presión del agua sobre una pared, sobre un muro, etcétera, etcétera, también es un tipo de fuerzas de tracción. Una carga P actuando en un punto I se presenta por sus tres componentes, ¿no? P sub I, P sub X, P sub Y y P sub Z, ¿no? P sub I significa la carga P aplicada en el punto I, ¿no? Y descompuesto sus tres componentes del espacio, P sub X, P sub Y y P sub Z, ¿no? Transpuesta, como ven, todos estos son vectores columnas, por si acaso, ¿no? La posición, un vector columna, los desplazamientos, las fuerzas volumétricas, las fuerzas de tracción y las cargas puntuales, ¿no? En la figura 1.2 se muestran los esfuerzos que actúan sobre el volumen elemental dB. Cuando el volumen dB se contrae a un punto, el tensor de esfuerzos se representa colocando sus componentes en una matriz simétrica de 3×3. Sin embargo, representamos los esfuerzos por medio de sus 6 componentes independientes, como sigue. Sigma, él es el tensor pero representado ya como un vector, ¿no? Porque un tensor es una matriz, ¿no? Es una matriz, o sea, es un arreglo rectangular. Pero acá lo estamos representando, ese tensor de 3×3, lo estamos representando como un vector. El vector de tensiones tiene sus componentes. Sigma sub X significa, los sigmas significan esfuerzos normales, ¿no? Los que han llevado y han aprobado resistencia conmigo, resistencia 1, saben eso. Sigma X significa esfuerzo normal en la dirección X, sigma Y, el esfuerzo normal en la dirección Y, sigma Z, el esfuerzo normal en la dirección Z. Básicamente acá no basta con un subíndice, realmente es sigma X sub X, ¿no? Sigma Y sub Y y sigma Z sub Z. Acá vamos a entender esto. Tau significa esfuerzo cortante, ¿ya? O sea, fuerza sobre área, ¿no? Los esfuerzos, como ustedes deben de saber, son fuerzas sobre área. Entonces, tau significa esfuerzo cortante. O sea, una fuerza sobre área. Y este subíndice Y y ese Z significa esfuerzo cortante cuya normal, o sea, la normal al plano, o sea, este es el esfuerzo cortante que está aplicado en un plano cuya normal es el eje y es paralelo al eje Z. Eso significa, ¿ya? Esfuerzo cortante que está aplicado en un plano cuya normal es Y es paralelo al eje Z. Igual acá, tau XZ es esfuerzo cortante cuya normal, esfuerzo cortante aplicado en un plano tal que su normal es X y es paralelo al eje Z, ¿no? Tau X sub Y significa esfuerzo cortante, ¿no? Que está aplicado en un plano cuya normal es el eje X
y es paralelo al eje Y. Entonces, y este sigma X significa, pues, esfuerzo normal, ¿no? Aplicado en un plano cuya normal es el eje X y es paralelo al eje X, ¿no? Y así. Entonces, estos son esfuerzos normales. En los esfuerzos normales basta un subíndice, porque es perpendicular, pues, ¿no? al plano donde está, ¿no? Sigma sub X significa un esfuerzo normal y la normal es el eje X, ¿no? Aplicado en el plano cuya normal es el eje X, y así. Donde sigma sub X, sigma sub Y y sigma sub Z son esfuerzos normales, y tau Y sub Z, tau X sub Z, tau X sub Y son esfuerzos cortantes. Consideremos, dice, el equilibrio del volumen elemental mostrado en la figura 1.2. Obtenemos las fuerzas sobre las caras multiplicando los esfuerzos por las áreas correspondientes. Escribimos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Y recordando que el diferencial de volumen lo podemos expresar como el producto de esto, ¿no? Del diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Obtenemos las ecuaciones de equilibrio. Acá, si vamos acá a la figura 1.2, aquí está lo que estábamos hablando. Por ejemplo, este sería el eje, este es el eje X, por si acaso, no está ahí, pero bueno, vamos a decir, este es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿ya? El eje Z. Como ven, acá tenemos sigma X, ¿no? Es el esfuerzo normal, ¿no? El esfuerzo normal aplicado en un plano cuya normal es el eje X. Como este es el eje X, la normal a este plano es el eje X, ¿no? Entonces el esfuerzo normal sigma X está aplicado así. Y acá también está, pero acá hay una aproximación, ¿no? Es una aproximación, o sea, si estamos nosotros, este es un volumen elemental referencial, por si acaso. Un volumen elemental referencial. En este volumen elemental referencial estamos poniendo todos los esfuerzos que pueden estar en las 6 caras de este cubo, ¿no? En las 6 caras de este cubo. Y haciendo la aproximación de Taylor, ¿no? Haciendo una aproximación de Taylor, por la aproximación de Taylor, no podemos nosotros hacer aproximaciones, ¿no? De una función, más o menos eso estamos haciendo. Entonces, si acá está sigma sub X, acá también será sigma sub X más la variación esta, ¿no? La derivada parcial de sigma sub X con respecto a X por dx. ¿Hay algo? Admitir será, pues, ya. Entonces, miren, entonces, así. Igual acá, en el eje sub Y, sigma sub Y, el esfuerzo normal aplicado en este plano, y acá sigma sub Y más derivada parcial de sigma sub Y con respecto a Y por dy, ¿no? Es una aproximación, hay una pequeña variación, va a haber una variación pues entre este planito y este plano, ¿no? Se supone que es una variación pequeña que podemos aproximarlo así. Igual en el eje Z, ¿no? Sigma sub Z para abajo y acá sigma sub Z más la derivada parcial de sigma sub Z con respecto a Z por dz. Y los esfuerzos cortantes, como ven, acá también acá tenemos un esfuerzo cortante, tau X sub Z. A ver, veamos esto. Tau X sub Z, hemos dicho, es el esfuerzo cortante, ¿no? En este caso, ya, entonces acá es así, hay una notación un poco diferente, Z sería acá el este. Entonces significa esto, tau X sub Z, significa esfuerzo cortante, cuya normal es el eje Z. Acá está variado, ¿ya? En los libros de existencia es al revés, y yo me estaba acordando un poco mal. Acá está, en esta tesis está al revés la notación, pero es por notación. Entonces, el segundo subíndice indica la normal, ¿ya? Entonces, tau X sub Z significa esfuerzo normal, ¿no? Esfuerzo normal, esfuerzo cortante, mejor dicho, esfuerzo cortante aplicado en el plano cuya normal es Z. Entonces, Z es esto, de eje. Y es paralelo al eje X, perfecto, y es paralelo, este es el eje X y es paralelo al eje X. Acá también tau Y sub Z será pues esfuerzo cortante
aplicado en el plano cuya normal es Z y es paralelo al eje Y. Perfecto. Ahora, el segundo subíndice es el que indica ¿ya? En los esfuerzos cortantes, más que todo, es el que indica la normal, ¿ya? La normal. A ver, veamos acá, por ejemplo, tau X sub Y. Entonces, la normal sería el eje Y, ¿no? Efectivamente, esta es la normal. Tau X sub Y, esfuerzo cortante aplicado en el plano cuya normal es el eje Y es paralelo al eje X. Entonces, esas serían las... Acá tenemos tres por cara, tres esfuerzos, o sea, un esfuerzo normal y dos esfuerzos cortantes, ¿no? Dos esfuerzos cortantes. O sea, tenemos tres por cara. Habría 18, ¿no? 18 esfuerzos, ¿no? En todo el volumen elemental referencial. Entonces, si hacemos el equilibrio, o sea, para el equilibrio nosotros tenemos que hacer pues sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, en el eje Y igual a 0 y en el eje Z igual a 0. Entonces, si hacemos ese equilibrio, para hacer equilibrio, estos son esfuerzos, por si acaso, estos son esfuerzos, y lo que tenemos que hacer es multiplicar por el área respectiva, ¿no? Por el área respectiva, a todos los esfuerzos. Por ejemplo, si queremos por este esfuerzo normal, ¿no? Sigma sub X más diferencial de X, ¿no? Sobre dx, o diferencial, derivada parcial de sigma sub X con respecto a X por dx. Tendríamos que multiplicar por el área. Hemos dicho, esto es X de X, esto sería dy y esto es dz, ¿no? El área esta sería dy por dz. Habría que multiplicar por esa área, ¿no? A todo esto. Y habría que restar todas las fuerzas que están en el eje X. Acá hay un esfuerzo normal, sigma X por dy por dz, ¿no? O sea, para hacer el equilibrio de las fuerzas, hay que multiplicar a estos esfuerzos por las áreas de sus planos respectivos. Y habría que quitar todas las fuercitas que están yendo. Y acá también tenemos cargas volumétricas, ¿no? F sub z por diferencial de B. Si estamos haciendo con respecto al eje X, sería F sub X por diferencial de B, ¿no? Por el área, ¿no? Aunque acá ya no por área, porque esto es F sub X por diferencial de B, ya está multiplicado, ya es una fuercita, una fuerza, ya es como fuerza. En las otras sí están ¿no? Son como esfuerzo, habría que multiplicar por el área. Ya haciendo eso, haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, vamos a encontrar las ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales del equilibrio, ¿no? Están así: derivada parcial de sigma sub X con respecto a X más diferencial de tau X sub Y con respecto a Y más diferencial de tau X sub Z con respecto a Z más F sub X igual a 0, ¿no? Esa sería la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Entonces, esa es la ecuación diferencial del equilibrio, ¿no? Para un volumen elemental referencial, ¿no? Un volumen elemental referencial es un volumen infinitesimal, pues, ¿no? Que tiene estas dimensiones, de X, ¿no? De Y y de Z, ¿no? De X, de Y y de Z. Si hacen, les recomiendo que lo hagan. Aquí tienen todos los esfuerzos, multipliquen por sus áreas respectivas, hagan sumatoria de fuerzas en el eje X y van a obtener esta ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y y van a obtener la otra ecuación y así, ¿no? Y sumatoria de fuerzas en el eje Z tendrán esta otra ecuación. Entonces, y ya tendríamos la ecuación de equilibrio para un volumen elemental referencial. Dice, condiciones de frontera. ¿Alguna duda? Si no está algo claro, pueden preguntar con confianza, por si acaso. Condiciones de frontera. Habíamos dicho, ¿no? Un cuerpo, ¿no? Un sólido en el espacio, está sometido no solo a cargas, ¿no? Sino también a ciertas condiciones de frontera. Las cargas nos dan, pues, vamos a decir, los esfuerzos o las condiciones estáticas, ¿no? Y las condiciones cinemáticas son los desplazamientos, ¿entiendes? Los desplazamientos. Y normalmente nuestras estructuras están apoyadas, ¿no? Sobre el terreno,
sobre unos estribos, etcétera, etcétera. Tenemos algunos apoyos, o sea, nuestra estructura no está flotando en el aire, ¿no? Está sujeto a ciertos apoyos. Entonces, en esas condiciones de frontera, normalmente son conocidas, ¿ya? Normalmente son conocidas, ¿no? Entonces, ahí tenemos unas condiciones cinemáticas. O sea, nosotros sometemos a este cuerpo a dos tipos de acciones. A unas fuerzas, volumétricas, de tracción o puntuales, y también a ciertas condiciones de frontera, ¿no? O sea, tenemos que sujetarlo, vamos a decir, a nuestra estructura para que se pueda moverse de alguna manera, ¿no? En este caso, para que sus movimientos sean pequeños, pues, ¿no? Tratamos nuestras estructuras en forma general, sus movimientos son pequeños o así diseñamos, ¿no? Pero podría darse el caso de que algunas estructuras no se diseñen para ese sentido, ¿no? Unas estructuras que puedan trasladarse de un lugar a otro, podría darse el caso, ¿no? Entonces, en esas condiciones, las condiciones de frontera serían diferentes. O sea, hay ciertas condiciones de fronteras que hacen que los movimientos de nuestro cuerpo tengan un tipo de movimiento, vamos a decir, ¿no? Las condiciones de frontera condicionan al movimiento de nuestra estructura. Entonces, las condiciones de frontera nos dicen, pues nos limitan o nos dicen cómo se va a mover nuestra estructura, ¿no? Refiriéndonos a la figura 1.1, vemos que hay condiciones de desplazamiento en la frontera y condiciones de carga en la superficie. Si U, ¿no? U en negrita significa desplazamientos, se especifica sobre parte de la frontera denotada por S sub U, tenemos que U es igual a 0, ¿no? Sobre S sub U. En este caso estamos suponiendo de que en esta superficie, en esta parte de la superficie, en S sub U, los desplazamientos son iguales a 0. Pero no siempre, ¿eh? Porque puede haber otras condiciones de frontera de que no sean 0. Simplemente que sean conocidos, ¿entiendes? ¿No? O sea, tenemos, por ejemplo, un asentamiento de una zapata, ¿no? En un edificio, podemos nosotros suponer para calcular de que esa zapata puede asentarse, un asentamiento diferencial. Una zapata se asienta más que la otra, ¿entiendes? Esos asentamientos diferenciales hacen aparecer esfuerzos en la estructura. Entonces, lo que podemos suponer de que haya un asentamiento, por ejemplo, de 1 centímetro, un asentamiento diferencial, porque si toda la estructura se asienta, o sea, todos con el mismo desplazamiento, la estructura no sufre esfuerzos, ¿no? Pero si hay asentamientos diferenciales, o sea, una zapata se asienta más que la otra, ¿no? En términos relativos, entonces eso sí genera esfuerzo. Nosotros podemos hacer el cálculo para ese tipo de solicitación, ¿no? Cuando hay disloques, se llama disloques en los apoyos, ¿entiendes? Pueden haber desplazamientos en los apoyos. Un buen estudio, un especialista en mecánica solo nos podría decir, ¿no? de que nuestras zapatas pueden sufrir un desplazamiento y habría que ver esa cuestión, pues, ¿no? Habría que ver qué esfuerzos aparecen, si nuestra estructura puede soportar esfuerzos para ese tipo de solicitación, ¿no? Para esos asentamientos, si no tendríamos que rediseñar para mejorar, ¿no? Esa condición. Esto es el equilibrio, pero ya no en un cubo, ¿no? Sino ya este es el equilibrio en un tetraedro, ¿no? Imagínense, a veces no podemos nosotros modelar un sólido. Normalmente, si dentro del sólido podemos tener elementos hexaédricos, ¿no? Así, tipo cubos. Pero a veces en la superficie del cuerpo, en 3D, no podemos modelarlo solo con hexaedros. En la frontera, en la superficie, a veces tenemos que recurrir a esos tipos de elementos, ¿no? A elementos hexaédricos, ¿no? Entonces, esto es generalmente para la superficie. Aquí hay un plano, el plano ABC, una normal unitaria, N sub X, N sub Y, N sub Z, diferencial de área. Este triangulito ABC tiene un área diferencial de área. Entonces, las otras áreas, por ejemplo, esta área, esta proyección, vamos a decir, de ABC sobre el plano XZ,
será NY por diferencial de área, ¿no? Y igual acá, ¿no? Ese plano que está en la base será NZ por diferencial de área, y este plano que está en el eje Y y Z será NX por diferencial de área, ¿no? Las áreas. Entonces podemos hacer también el equilibrio de este elemento tetraédrico, ¿no? De este elemento tetraédrico, simplemente haciendo igual que hemos hecho sumatoria de fuerza en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Entonces, ahí está lo que estaba diciéndoles. También se puede considerar condición de frontera con un desplazamiento determinado, ¿no? U igual a A, donde A es diferente de 0. A es un vector, U también es un vector. Ya habíamos visto de que U, el vector de desplazamiento, tiene 3 componentes, ¿no? U en el eje X, B en el eje Y y W en el eje Z, ¿no? Es un vector. Entonces, podemos tener condiciones de frontera que sean diferentes de 0, por si acaso. Consideremos ahora el equilibrio, dice, del tetraedro elemental ABCD, ¿no? Mostrar en la figura 1.3, donde DA, DB y DC son paralelos a los ejes X, Y y Z, respectivamente. Y diferencial de área es el área definida por los vértices ABC. Si N, dice, es NX, NY, NZ, es la normal unitaria al diferencial de área, entonces el área BCD de, esto debe ser BCD, ¿no? Esta área BCD es igual a, la normal acá es el X, ¿no? Entonces es el NX por diferencial de área. Es la proyección nomás de esta área en este plano, ¿no? Entonces es NX por diferencial de área. Entonces, entonces el área BCD es N de X por diferencial de área. El área ADC es igual a NY por diferencial de área. Y el área ADB es N de Z diferencial de área. La consideración del equilibrio a lo largo de los 3 ejes coordinados da esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Sigma sub X por NX más tau XY por NY más tau XZ por NZ, ¿no? Igual a T sub X. Tau X sub Y por NX más sigma sub Y por NY más tau Y sub Z por NZ igual a T sub Y, ¿no? Donde TX, TY y TZ son los esfuerzos, ¿no? O las tensiones, vamos a decir, en ese plano, ¿no? En el plano ABC. Tau XZ por NX más tau Y sub Z por NY más sigma sub Z por NZ igual a T sub Z. Las ecuaciones 1.8. Estos son para... Esto nos dice de que los esfuerzos en un plano inclinado, en un plano, ¿no? En un elemento tetraédrico, o las tensiones, ¿no? Las tensiones T sub X, T sub Y y T sub Z, porque en la frontera, como ven, ya no hay algunos esfuerzos, ¿no? En la frontera, o sea, si tuviéramos un sólido, este sólido, por ejemplo, este sólido, dentro de, como ven, e interiormente nosotros podemos tener elementos hexaédricos, pero si estamos acá, por ejemplo, ya en la frontera, nosotros no vamos a poder tener elementos hexaédricos, tenemos que tener elementos tetraédricos. Pero en la superficie, las únicas tensiones que pueden haber en la superficie son estas fuerzas por unidad de superficie. Por eso lo igualamos a las tensiones, lo estamos igualando a las tensiones, a los esfuerzos sobre área, ¿no? A las tensiones superficiales, T sub X, T sub Y y T sub Z, ¿no? Esas condiciones deben satisfacerse sobre la frontera S sub T, donde se aplican las tracciones, o sea, los esfuerzos, ¿no? Se llaman esfuerzos de tracción o esfuerzos por unidad de superficie, ¿ya? En esta descripción, las cargas puntuales deben tratarse como cargas distribuidas sobre áreas pequeñas y finitas. Realmente, las cargas puntuales, hablando de cargas puntuales, no hay cargas puntuales, ¿no? En la vida real no hay cargas puntuales. Todas las cargas son o bien cargas por unidad de volumen o cargas por unidad de superficie, ¿no? O sea, esfuerzos, en otras palabras. O sea, no hay cargas puntuales, porque si hubiera cargas puntuales, ¿cuánto sería el esfuerzo de una carga puntual? ¿Alguien me puede decir?
Si en la realidad habrían cargas puntuales, ¿cuánto sería el esfuerzo de la carga puntual? Infinito, ¿no? Infinito, porque una carga puntual es aplicada en un punto. El punto no tiene área, ¿no? O su área es cero. Entonces, una carga cualquiera, por ejemplo, 1 kilo sobre cero, es infinito, ¿no? Cualquier carga, por más pequeña que sea, dividido entre cero va a ser infinito. O sea, el esfuerzo va a ser infinito. Y nosotros sabemos de que no, eso es imposible, pues no todos los cuerpos tienen su resistencia o su resistencia última, ¿no? Por ejemplo, el concreto, normalmente el concreto que usamos tiene una resistencia de 210. Cuando nos dicen que nuestro concreto tiene una resistencia, o el F'6 de 210, quiere decir 210 kilos por centímetro cuadrado, quiere decir de que si nosotros aplicamos un esfuerzo mayor a 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, el concreto se va a romper, ¿no? Se va a bajar. Igual el acero, ¿no? Cuando nos dicen el acero tiene un límite de fluencia, el FY, 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es un esfuerzo, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, fuerza sobre área. Entonces, nos están diciendo de que el acero va a comenzar a fluir como liga, como chicle, cuando le apliquemos un esfuerzo mayor, ¿no? A 4.200. O sea, todos los materiales tienen una resistencia. Todos los materiales, todos tienen una resistencia límite, vamos a decir. Más de eso no pueden soportar. No hay ningún material en el universo que tenga una resistencia al infinito, no hay eso. Y por tanto, no puede haber cargas puntuales, ¿no? Porque si hubieran cargas puntuales, entonces quiere decir, y si ese cuerpo no se destruye, quiere decir de que ese cuerpo tendría una resistencia infinita. Y eso, por lo menos hasta ahora, no hemos encontrado ningún material que tenga resistencia hasta el infinito, ¿no? Todos los cuerpos tienen resistencia, o sea, en algún momento van a fallar cuando se les aplican mayores esfuerzos. Todos los materiales, sin excepción. Entonces, nosotros por simplificación, a veces cuando tenemos cargas que están en áreas pequeñas, para poder simplificarlo, lo consideramos como una carga puntual, ¿no? Pero ya estamos viendo de que no hay cargas puntuales, por lo mismo de que si hubieran, esas cargas puntuales generarían pues esfuerzos infinitos, o sea, el material se destruiría. Y como no se destruye, entonces no hay carga puntual. Esa carga está aplicada en un área, por más pequeña que sea, tiene un área diferente de cero, ¿ya? Tiene un área diferente de cero. O sea, realmente se tratan de fuerzas por unidad de área o de fuerzas por unidad de volumen. Aquí hay un ejemplito, aquí están, vamos a aplicar esta ecuación, creo. Dice, en un cuerpo sólido, las 6 componentes del esfuerzo en un punto están dadas por sigma sub x igual a 40 megapascales, sigma sub y 20 megapascales, sigma sub z 30 megapascales, tau y sub z menos 30 megapascales, tau x sub y 15 megapascales y tau x sub y 10 megapascales, ¿no? Dice, determina el esfuerzo normal en el punto sobre un plano para el cual la normal es n sub x, n sub y n sub z igual a 1 medio, 1 sobre 6, ¿no? Nota que el esfuerzo normal, sigma sub n, es esto, ¿no? El esfuerzo normal es este esfuerzo que vamos a calcular realmente es el esfuerzo normal es la tensión en el punto por la normal, ¿ya? Producto punto. Dice, de la ecuación 1.8 tenemos esto. Esto lo puedes repasar en un libro de resistencia, por si acaso. De la ecuación 1.8 tenemos los esfuerzos de tracción sobre un plano, ¿no? Estos son los esfuerzos de tracción, o las tensiones, vamos a decir, en un punto, ¿no? Está dado por esto. Está dado por esto. A esto, por si acaso, bueno, el tensor de tensiones, si quisiéramos trabajarlo como tensor de tensiones, si le sacamos esta componente, vamos a tener un tensor de tensiones, ¿ya? El tensor de tensiones es esto, por si acaso. A ver, vamos a ver cómo resolverlo. Podemos decir de otra manera, no podemos decir de esta ecuación 1.8, vamos a decir que este es el tensor de tensiones. Aquí ahí ya está pero podemos decir, ¿no? También esto.
en la ecuación 1.8. Eso puede estar. Para no estar copiando, yo tengo eso, por si acaso. Ahí está. Este es el tensor de tensiones. Así ya no puedo hacerlo nada. Ya. Miren, aquí está el tensor de tensiones. Se dan cuenta que acá es al revés, ya, pero bueno, solo que, bueno, en este caso, esta es la normal, ¿eh? Pero significa lo mismo, ¿eh? Solo que acá, es decir, bueno, la anotación de algunos libros, ¿no? A esto le llaman la normal. En este libro le están llamando al segundo subíndice la normal, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, en ese mismo... si tenemos el tensor de tensiones, por si acaso, el vector de tensiones es simplemente esto. Y en este caso voy a escribirlo así. A ver, vamos a hacer esto. ¿Y esto por qué no quiere guardar? Está como archivo, guardar como gatito. Voy a crear una carpeta ya. Y que está con Word de esa época. Ahora sí ya puedo introducir ecuaciones, ¿se dan cuenta? Y esto ya está como ecuación. Eso está bien. Listo. Ahora sí, miren, este tensor de tensiones yo puedo sacarlo de esta ecuación. Sí. Porque está muy grande. Vamos a achicarlo. Con 24. ¿Cuánto es esto? 12. Bueno, esto es un poco, es teoría, depende de ustedes
se abusan, pero bueno, pues miren, nos dan estos esfuerzos. Voy a empezarlo. Sigma X significa sigma XX, ¿no? O sea, esfuerzo normal, cuyo normal es el eje X y es paralelo al eje X. Es 40 megapascales esto, o sea. Sigma sub Y 20, esto. Sigma sub Z 30. Ahora, tau Y sub Z menos 30. Este Y sub Z significa acá al revés, ¿no? Z sub Y, pero van a darse cuenta esto, Z sub Y, esto, ¿no? Eso sería. Nos estén tau X sub Z sería Z sub X, ¿no? Esto, o sea, nos estén matando, porque ahorita vamos a recordar el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, o sea, tau X sub Y significa tau Y sub X en este sistema, ¿no? ¿Cuánto es? 10. Según el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, el esfuerzo cortante, tau Y sub X es igual a tau X sub Y. Entonces, esto es 10, esto sería menos 30, esto sería 15. ¿No? Vemos nosotros del equilibrio de un elemento tetraédrico, hemos hallado estas ecuaciones, ¿no? Este es el tensor de tensiones. La tensión, ¿no? Nos piden, dice, en un cuerpo sólido, las 6 componentes del esfuerzo en un punto están dados por esto, ¿no? Determine, dice, el esfuerzo normal en el punto sobre un plano para lo cual la normal es este vector, ¿no? Se supone que es un vector unitario, eso tendríamos que comprobar. Muy bien. El vector de tensión, así, haciéndolo matricialmente, por eso estoy haciéndolo acá de otra manera. El vector tensión es igual a T por N. A este tensor T por el vector unitario N. Todos estos son matriciales, lo vamos a hacer con negrita. Así, ¿no? Entonces multiplicamos el tensor de tensiones T por N, ¿no? Para hallar un vector tensión, ¿no? En un plano cuya normal a ese plano es el vector N. Nos dan ya N, ya tenemos este tensor, habría que hacer esa multiplicación. Y esto es un medio, o sea, 0.5. 0.5. Esto es 1 sobre raíz de 2, ¿no? Pero operen eso. Esto es por esto, así pues, ¿no? Tres por 3, 3 por 1, y esto va a ser de 3 por 1, ¿no? Entonces sería 40 por 0.5. ¿Cuánto es?
Eso sería el primero. El segundo, básicamente lo mismo, solo que el vector unitario se repite, no solo que acá va a ser 10, 10, 20 y menos 30. Igual acá va a ser 15 menos 30 y 30. Si superamos eso, tendremos ese vector. Esto así grandazo. Ya. Adelante esta cosa. ¿No hay ninguna pregunta? Qué raro. No, ingeniero, no hay ninguna pregunta, pero no sé qué dirán mis compañeros, ingeniero. A ver, ¿dónde está? Ay, mi brillo, más brillo. A ver, búsquenme acá. Code blocks. Aquí está. Para poder operar eso. Operemos eso. Entonces, haciendo esas operaciones, tendrá que salir algo. Todo esto estamos haciendo la mano por si acaso. Todo esto. 3 cuadrada de 2 lo estoy poniendo 1 sobre esa función, ¿no? Esto es 35. Menos 6. Y he copiado, creo que no. Copiar. Entonces, el vector tensión, este plano tendría esas tres componentes, 35 en X, o sea, 35 megapascales, ¿no? 35.60 megapascales en X, menos 6.21 en y 13.71 en Z, ¿no? Para que más o menos puedan entender, porque esto es básicamente resistencia de materiales, pues ya no es análisis estructural 2, nos supone que están ya más que eso. Y acá ya no hay, por ejemplo, eso. Entonces está en un párrafo anterior. Modelaciones. Tampoco, ¿dónde está eso? Aquí está. Más o menos para entender eso. Miren,
el esfuerzo en un cuerpo, el esfuerzo en un cuerpo está dado por un punto, o sea, el esfuerzo está aplicado en un punto y en un plano, ¿ya? En un plano. Ahora, un plano cualquiera, este plano pi, un plano se puede expresar por su normal, ¿no? Acá tenemos una normal n a este plano. Entonces, la tensión, el vector tensión que hemos calculado es este vector tensión, que tiene cualquier orientación. Hemos visto que tiene componentes en X, en Y y en Z, ¿no? Yo puedo descomponerlo a este vector tensión en dos componentes intrínsecas, que se llama una componente normal, que es paralela al normal al plano, y en una componente tangencial, que es paralela a este plano, ¿no? O sea, en una componente normal, que es, ¿no?, que es paralela a la normal n, y en una componente tangencial tau, ¿no? O sea, el vector tensión T lo puedo descomponer en un componente sigma y en un componente tau. Ambos, sigma y tau, son perpendiculares, porque tau está en este plano, ¿no?, en cualquier dirección del plano, pero en el plano, y sigma sí está en la dirección de n, ¿no? O sea, es perpendicular a este plano. Este n es perpendicular a este plano pi, ¿entiendes? Entonces, yo puedo descomponer, pues, el vector tensión en sus dos componentes intrínsecas, ¿no? En la componente normal y en la componente tangencial. Nos piden la componente normal. Entonces, la componente normal, como ven, estos son solo vectores, ¿no? Si tengo esto, será pues t por coseno, ¿no? Por coseno de este ángulo. O si no, normalmente sigma, ¿no? El esfuerzo normal, sigma es igual a t punto n, el vector t por el vector n, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo por si acaso, como para recordar. Yo ya he calculado el vector tensión en ese plano, pero me piden la normal a ese plano, ¿no? El esfuerzo normal a ese plano. Entonces, sigma, como ven, el esfuerzo sigma es igual, ¿no?, al vector T, al vector tensión T, producto punto, le voy a poner un puntito para que se diferencie, ¿no? Producto punto, el vector n. Eso expresándolo sería así, pues, ¿no? Esto punto nuevamente, producto punto, ya. Producto punto n. Y el vector n es este. Hagan ese producto punto y vamos a tener eso, ¿no? Entonces, esto sería 35, esto, ¿no? Por 0.5 menos, acá ya está con menos, por 0.5 más, creo que está muy grande esos números, lo voy a deducir, por 1 entre raíz cuadrada de la función en C++ y en casi en todos los lenguajes, ¿no? Significa raíz cuadrada. Vamos a achicarlo más chico. Parece que es muy grande. Entonces, miren, el esfuerzo
normal vale 24. Y es de tracción, ¿no? Megapascales. Acá lo hemos resuelto así, y ahí está, 24.39. Hemos usado solo esta ecuación, ¿no? Pero podríamos hacerlo así. Estoy adentrándome un poco más y estoy diciendo, de esta ecuación, si le quitamos si factorizamos pues, el vector unitario, ¿no? Tendríamos aparte, ¿no? Tendríamos este tensor de tensiones T. El vector tensión es igual al tensor tensión por N, el vector unitario, paralelo, o sea, el vector normal al plano que queremos, ¿no? Entonces tenemos el vector tensión. Para tener el componente normal es T.N, ¿no? Hemos visto eso, y sale así, 24. Entonces, lo mismo, solo que acá está con esta fórmula, ¿no? Con esto que hemos hallado. Pero se podía hacer así también. Por ese caso. Y esto, como hemos visto, sale del equilibrio. Hemos hecho el equilibrio y si le quitamos el vector unitario, nos quedamos con sigma X, ¿no? A eso le llamamos el tensor de tensiones en un punto, ¿no? En un punto dado. Muy bien, entonces ahí tendríamos el esfuerzo normal. Lo hemos hecho por dos métodos, ¿no? Por el método que ya estaba en mi tesis. Y ahora lo estamos haciendo con esto. Vamos a separarlo mejor esto, para que no se confunda. Y esta sería la otra solución que estamos. Esto está muy grande. No creo que estaría bien. ¿Alguna duda o está ya claro? Si no tienen dudas, sigamos. Relaciones de formación unitaria desplazamiento, ¿no? Para repasar nuevamente, todo esto se supone que deben de conocer, pues, ¿no? Por eso han llevado RESI 1, RESI 2, estructuras 1, ¿no? Todo. Se supone RESI 1 y RESI 2, básicamente. Ya sabemos, ¿no? Las fuerzas que se aplican a un cuerpo, ¿no? Las fuerzas que se aplican a un cuerpo, y ese cuerpo, como hemos visto, también está sometido a ciertas condiciones cinemáticas, o sea, a ciertas condiciones de frontera. Esas fuerzas sometidas a ciertas condiciones cinemáticas o a condiciones de frontera van a producir desplazamientos, ¿no? Desplazamientos. Ahora, esas fuerzas generan deformaciones en los cuerpos, ¿no? Generan deformaciones, ¿no? Las deformaciones son las variaciones de esos desplazamientos, ¿no? Los esfuerzos, en otras palabras, las fuerzas generan esfuerzos, los esfuerzos generan deformaciones. Entonces, hay una relación entre los esfuerzos y las deformaciones, ¿no? Y básicamente, si ustedes se acuerdan, en una dimensión es la ley de Hooke, ¿no? Esfuerzo sigma, el esfuerzo normal es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, ¿no? Esa es la ley de Hooke. Solo que acá está generalizado, ¿no? Es la ley de Hooke no solo en una dimensión, pues, ¿no? Sino en las tres dimensiones. Entonces, en la ecuación 1.5 dice, representamos los esfuerzos en una forma vectorial que corresponden a las deformaciones unitarias. Ustedes retroceden, si nosotros retrocedemos, habíamos visto, ¿no? Esto. Sigma x sub x, que le estamos llamando en este libro, le llaman sigma x nada más, porque se repite el subíndice, entonces le ponen solo sigma x, sigma y, sigma z, ¿no? Pero también, normalmente también le llaman sigma x sub x, sigma y sub y, sigma z sub z, ¿no? Entonces son los esfuerzos normales, los que están en la diagonal, y los que están fuera de la diagonal son los esfuerzos cortantes. Y habíamos dicho de que nosotros, acá como ven, este tensor de tensiones es de 3×3, ¿no? Como hemos dicho adelante, es de 3×3. O sea, tiene 9 componentes. Sin embargo, por la ley de la reciprocidad de las tensiones tangenciales, hemos dicho que tau y sub z es igual a tau y sub z, ¿no? Entonces, tau z sub y, quiero decir, es igual a tau y sub z, igual tau z sub x es igual a tau x sub y, tau y sub x es igual a tau x sub y. Muy bien. Entonces, como estos se repiten,
Entonces bastan solo 6 componentes, ¿no? Porque 3 se repiten, bastarían 6 componentes. Y lo que hacemos en el tensor de tensiones es justamente representarlo solo con estas 6, ¿no? Los esfuerzos normales y estas 3 cortantes. 3 esfuerzos normales y 3 cortantes. Y eso lo hemos visto en la ecuación 5, como dice el autor, ¿no? Aquí está, estos esfuerzos, ¿no? Sigma sub X, sigma sub Y, sigma sub Z, y 3 esfuerzos normales y 3 esfuerzos cortantes. Muy bien. Entonces, estamos representándolo así, solo con esa parte, ¿no? Solo con esta parte. Y en este orden, si se dan cuenta, ¿no? Sigma X, sigma Y, sigma Z, tau Y sub Z, tau X sub Z y tau X sub Y. En ese orden. Muy bien. Entonces, a estos esfuerzos corresponden ciertas deformaciones, ¿no? Igual lo vamos a representar como un vector, ¿no? Como un vector columna. Un epsilon sub X, la deformación unitaria en el eje X, la deformación unitaria normal, ¿no? En el eje X, la deformación unitaria normal en el eje Y, la deformación unitaria normal en el eje Z. Y estas son deformaciones angulares, ¿no? Gamma Y sub Z, gamma X sub Z y gamma X sub Y, transpuesta. Dice donde epsilon sub X, epsilon sub Y y epsilon sub Z son las deformaciones unitarias normales, gamma Y sub Z, gamma X sub Z y gamma X sub Y son las deformaciones angulares unitarias cortantes. La figura 1.4, más abajito, más arribita. ¿Están escuchando? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ya. Sí, ingeniero. Les decía la figura 1.4 debe estar más cerca. 1.3. Ahí está, aquí está la 1.4. Miren, entonces los esfuerzos provocan desplazamientos y deformación, ¿no? Provocan desplazamientos. Acá, por ejemplo, este punto, primero se supone cuando no tenía carga el sólido, estamos sacando un volumen elemental referencial, ¿no? Un volumen elemental referencial, pero lo estamos viendo solo frontalmente, ¿no? O sea, vemos de X y de Y, ¿no? De Z está para el fondo, no lo estamos viendo, por si acaso. Entonces, este punto, por ejemplo, antes de que el cuerpo se le aplicaran cargas, el cuerpo tenía una forma rectangular, ¿no? Diferencial de X, diferencial de Y por diferencial de Z. Una forma cúbica, solo que Z no lo estamos viendo. Muy bien. Solo viendo esta cara, entonces, lo vemos como un rectángulo de X y de Y. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos cargas, ¿no? Ese cuerpo se va a deformar. Y no solo se va a deformar, se va a desplazar también, ¿no? Cuando este puntito se ha desplazado U en X y se ha desplazado B en Y. ¿Entienden? ¿No? Y además, era un rectángulo al inicio y ahora se ha vuelto en un rombo, en un romboide. Tiene una forma rómbica. Muy bien. Ha tenido desplazamientos y también ha tenido giros, como ven, ¿no? Ha tenido giros. Entonces, vamos a hallar la relación que hay entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias, ¿no? Y las deformaciones unitarias. A eso se le llama la ley de Hooke generalizada, ¿ya? Por si acaso. Entonces dice, la figura 1.4 da la deformación de la cara D sub X raya D sub Y para pequeñas deformaciones, ¿no? Que son las que se consideran aquí, rango elástico, tomando en cuenta la deformación de las otras caras. Podemos escribir esto. O sea, miren, en el análisis estructural normal también solo vamos a trabajar en el rango elástico. Eso significa para deformaciones pequeñas, ¿no? Para deformaciones pequeñas. Y prácticamente en el análisis normal que hacemos de las estructuras, trabajamos solo en el rango elástico.
Entonces, hay una relación entre las deformaciones unitarias, ¿no?, y los desplazamientos. Acá estamos calculando la relación que hay entre la deformación unitaria y los desplazamientos, ¿no? Ustedes saben qué es una deformación unitaria, ¿no? A ver, algún voluntario. ¿Qué es una deformación unitaria? Es una relación, ¿no? Es una relación del cambio de la longitud, o sea, de la variación de la longitud de una barra, vamos a decir, en una dimensión, ¿no? Cuánto se alarga, cuánto se acorta, la variación de su longitud entre la longitud original, ¿no? Esa es la deformación unitaria. Es longitud entre longitud, o sea, no tiene dimensiones, por eso se llama deformación unitaria. Esa es una deformación unitaria, por si acaso. Por ejemplo, podemos decir, ¿no?, la deformación unitaria, longitud final menos longitud inicial, eso sería la deformación. Entre la longitud original, ¿no?, esa relación, esa división, esa es la deformación unitaria. Por si acaso, recuerden eso, ¿ya? Estamos recordando, si no preguntan, uno puede pensar de que saben, ¿no? Por eso les estoy preguntando. Entonces, miren, de acuerdo a esta figurita, podemos hallar las relaciones que hay entre las deformaciones y los desplazamientos, ¿no? Entonces, esta longitud sería U más derivada de U con respecto a X de X. También haciendo una aproximación por la serie de Taylor, de primer orden, ¿no? Solo el primer, ¿no?, la aproximación lineal nomás de la serie de Taylor, porque luego es más, ¿no?, la derivada la segunda derivada, ¿no?, y así. Este ángulo es dB con respecto a X, ¿no? Se supone que esto es, pues, la variación dB, ¿no? dB con respecto a X. El ángulo era pi medios, esto es pi medios menos gamma X sub y, ¿no?, el giro que hay en este plano X sub y. du con respecto a Y, este ángulo, si este es el ángulo multiplicado por la longitud de Y, sería esta longitud, igual acá. dB con respecto a X por dx es esto. Y esto sería B más dB con respecto a Y por dy, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hallar ahora esas relaciones. Con respecto a esa figurita, vamos a decir que la deformación, la deformación unitaria epsilon sub x es la derivada de u, o sea, la variación en x con respecto a x, ¿no? El epsilon sub y es la variación en y, pues, ¿no? O sea, db, el desplazamiento, la variación db con respecto a y, ¿no? La derivada parcial de b doble, esto es epsilon sub z con respecto a z. Y gamma y sub z es db, ¿no?, con respecto a z más la derivada de b doble con respecto a y, ¿no? O sea, la variación en z, la variación del desplazamiento en z con respecto a y. Gamma x sub z du con respecto a z más db con respecto a x, ¿no? Y gamma x sub y du con respecto a y más db con respecto a x, ¿no? Transpuesta, pues. Entonces, estas deformaciones unitarias corresponden a las tensiones esas, ¿no? A las tensiones esas. Como ya se dijo, estas relaciones de las deformaciones unitarias se cumplen para deformaciones pequeñas. No se preocupen porque se supone que todo lo que vamos a hacer está en ese rango elástico nada más, ¿no? En ese rango elástico. Acá hay otro ejemplo, dice, si un campo de desplazamiento lo describe esto, u menos x al cuadrado más 2y al cuadrado más 6x por 10 a la menos 4 y b 3x más 6y menos y al cuadrado por 10 a la menos 4, determine, dice, epsilon sub x, epsilon sub y gamma x sub y.
en el punto x1 y y igual a 0, ¿no? Entonces, aplicamos esto nada más, pues de las ecuaciones 1.9 y 1.10 podemos decir epsilon sub x, ¿no? La derivada de u con respecto a x. Entonces, derivamos esto con respecto a x, sería menos 2x, 0, más 6y, ¿no? La derivada de x sería derivada parcial, por ejemplo, derivada parcial de u con respecto a x, epsilon sub x. Sería menos 2x más 6y, ¿no? Por 10 a la menos 4. Y epsilon sub y sería la derivada de b con respecto a y, ¿no? Derivamos esto, sería 6 menos 2y, ¿no? 6 menos 2y por 10 a la menos 4. Y esto, gamma x sub y, es la derivada de u con respecto a y, ¿no? Más la derivada de b con respecto a x. Entonces, si derivamos, esta derivada de u con respecto a y sería más 4y, ¿no? 4y más 6x, ¿no? Y esta es derivada de b con respecto a x. Esto hay que derivar con respecto a x. Esto sería 3 nada más, ¿no? Y reemplazando los puntos, pues x1 y y0, ¿no? Acá donde veamos x le ponemos 1 y donde veamos y le ponemos 0, ya tendremos, ¿no? Reemplazando tenemos eso. Esa sería la respuesta, ¿no? La deformación unitaria en x, la deformación unitaria en y el ángulo, ¿no? O el giro, ¿no? La deformación angular x sub y. Aquí hay otro ejemplo. Dice, ¿esto está claro o no está claro? ¿Aló? ¿Está claro el ejemplito o no? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. Sí, ingeniero, sí se entiende. Solo es derivada, es comparar, pues, ¿no? El epsilon sub x es de u con respecto a x, el epsilon sub y es de b con respecto a y, ¿no? Y acá nos dan ya, pues, ese campo de desplazamiento, ¿no? Y solo es derivada, ¿no? Dice, considere la barra mostrar en la figura P13. Esto es una barrita, ¿no? Epsilon 1 más 2x al cuadrado. Encuentre, dice, el desplazamiento delta del borde libre. Encuentre el desplazamiento delta del borde libre. Entonces, la deformación unitaria, sabemos que la deformación unitaria en X, ¿no? Solo es una, nos dan U, pues, ¿no? Nos dan epsilon, la deformación unitaria. ¿Qué nos piden? Encuentra el desplazamiento, o sea, hay que hallar U. Entonces, nosotros sabemos eso, ¿no? Epsilon sub x es derivada parcial de U con respecto a x. Entonces, podemos decir, solo en una dimensión podremos convertir la derivada parcial en una derivada simple, ¿no? Una derivada ordinal. De U, entonces, será igual a epsilon sub x de x. Luego integramos, U será la integral de epsilon sub x de x. Integramos esto, será x, ¿no? Más 2x al cuadrado entre 3 más a, ¿no? Más una constante, ¿no? Más una constante. Por las condiciones de frontera, acá tenemos una condición de frontera. En x igual a 0, el desplazamiento es 0, ¿no? Acá. Cuando x igual a 0, el desplazamiento es 0. Entonces, estamos viendo u es igual a 0 en x igual a 0. Por tanto, reemplazando acá, ¿no? A es igual a 0. Entonces, el desplazamiento en ese punto, el desplazamiento delta, en ese punto x ya vale L, pues, ¿no? X al cubo sobre 3, ¿no? Porque A es igual a 0. El desplazamiento delta de este punto, ¿no? Es igual a L más 2L al cubo sobre 3, ¿no? Esa sería la respuesta.
Muy bien, entonces ya hemos visto las relaciones entre las deformaciones y los desplazamientos. Ahora veamos las relaciones entre el esfuerzo y la deformación unitaria, ¿no? Entonces, esa es la ley de Hooke, de la que estamos hablando. Para materiales elástico-lineales, ¿no? Un material es elástico y lineal. Se supone que es elástico. Un material es elástico si nosotros le sometemos una fuerza a un cuerpo determinado, ese cuerpo se va a deformar, ¿no? Y si nosotros le retiramos con mayor propiedad, ya, si nosotros le aplicamos un esfuerzo a un material, ese cuerpo se deforma, ¿no? Se alarga o se achica, ¿no? Se deforma, en otras palabras, en una palabra. Esos esfuerzos, entonces, si el cuerpo vuelve a tener es un cuerpo elástico. Ahora, si entre el esfuerzo y la deformación unitaria hay una relación lineal, entonces ese material es elástico y lineal, ¿no? Porque hay una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Entonces, a eso se le llama material elástico lineal. Lo que vamos a tratar en este curso provienen de la ley de Hooke generalizada. Las dos propiedades de los materiales. ¿En qué idiomas? Estoy en MASH, por eso está así. Vamos a ponerle el símbolo. Ahí está. De paréntesis. La relación de Poisson, ¿no? Como una besita o mu. Si se considera un cubo elemental dentro del cuerpo, la ley de Hooke da esto, ¿no? Entonces, la ley de Hooke, eso lo pueden revisar, esto es solo un repaso de los conceptos fundamentales, pero lo pueden revisar en un libro de materiales, ¿no? De resistencia a materiales. Entonces, la deformación unitaria en el eje X, ¿no? Es directamente proporcional, pues, ¿no? Al esfuerzo en X sobre epsilon. Si fuera solo un material en una dimensión, sería simplemente la ley de Hooke, sería esto, ¿no? De que la deformación unitaria es directamente proporcional al esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo. Pero, como estamos hablando en 3 dimensiones, los esfuerzos en Y y en Z, lo que hacen es, ya sabemos, ¿no? Cuando un esfuerzo alarga, por ejemplo, en una dimensión, ¿no? En una dimensión, por ejemplo, acá, si estuviéramos hablando de esta base y estaría aplicándose un esfuerzo en el eje X, esta base se alargaría, ¿no? Pero en el sentido transversal, transversalmente se acorta, ¿no? Se acorta. Eso hay que, ese fenómeno se llama, pues, ¿no? Lo determina o sea, experimentalmente lo determinamos, ¿no? Y hallamos el coeficiente de Poisson, ¿no? Se alarga, pero transversalmente se acorta. Entonces, más o menos, eso es lo que nos está tratando de decir esto, ¿no? Que la deformación unitaria en X se debe al esfuerzo en X, ¿no? Pero también a los otros esfuerzos, al esfuerzo en Y y al esfuerzo en Z, normales, esfuerzos normales, pero multiplicados, como se dan cuenta, por el módulo de Poisson, ¿no? Con signo cambiado, porque si el esfuerzo Y, por ejemplo, es de compresión, vamos a decir, o sea, en el sentido Y lo está comprimiendo, entonces en el X se va a alargar. Si esto fuera negativo, por menos por menos daría más, porque el coeficiente de Poisson, recuerden que el coeficiente de Poisson es positivo, por si acaso, varía entre 0 y 0.5. El módulo de Young, el módulo de elasticidad también es positivo, ¿no? Todos los materiales tienen su módulo de elasticidad, por si acaso. Todos los materiales tienen su módulo de elasticidad
y su coeficiente de Poisson. Como ven, el laboratorio solo nos da estas dos cosas, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. El resto es cálculo. Para calcular los esfuerzos que hay en las estructuras es cálculo. O sea, que ustedes como ingenieros civiles, básicamente nosotros nos distinguimos de los otros ingenieros porque somos básicamente estructuralistas, ¿no? Y las estructuras, más que laboratorio, es cálculo, porque el laboratorio lo único que nos da es el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Nada más, no hay más en el laboratorio para las estructuras. Muy bien, y con eso construimos de todo, ¿no? Por el cálculo, así que no le tengan miedo al cálculo. Ya, entonces, muy bien. Entonces, la deformación unitaria en el eje X es directamente proporcional al eje X y si hay esfuerzos en Y y en Z, van a tratar o bien en sentido inverso, ¿no? Si son de compresión, alargarán en el eje X, ¿no? Pero esa es la ley, y lo podemos deducir, pero esto se hace en resistencia, ¿no? Lo podemos deducir, como les digo, ¿no? Por ejemplo, la deformación unitaria en Y será pues directamente al esfuerzo en Y, ¿no? Y con signos cambiados multiplicados por el coeficiente de Poisson, ¿no? En X y en Z, ¿no? Y así. Para Z se dan cuenta de esto. Y como se dan cuenta, miren, las deformaciones unitarias normales solo dependen de los esfuerzos normales, ¿no? Igual, las deformaciones angulares gamma y Y sub Z solo depende, miren, se dan cuenta del esfuerzo cortante en tau y Y sub Z, ¿no? G es una constante. G no, pero ustedes podrían decir de que G aparece acá, no son solo dos, no solo es el módulo de Poisson y el módulo de A, también G, que es el módulo de cordante, pero el módulo de cordante no es independiente, ¿no? G se obtiene con esta fórmula y depende solo del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson. De lo que les estaba diciendo, las deformaciones unitarias normales dependen solo de los esfuerzos normales y las deformaciones angulares solo dependen de los esfuerzos cortantes. O sea, estas ecuaciones están desacopladas, o sea, son independientes. Las deformaciones unitarias dependen solo de los esfuerzos normales y las deformaciones angulares solo dependen de los esfuerzos cortantes. No hay relación entre estas deformaciones, por si acaso. Están desacopladas. Dice, el módulo de corte o módulo de rigidez G está dado por eso, ¿no? G es igual al módulo de elasticidad entre 2 por 1 más el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, esta es la ley de Hooke generalizada, nos da las deformaciones versus en función de los esfuerzos, ¿no? De las relaciones de la ley de Hooke generalizada de ecuación 1.11 se saca esto, ¿no? De que epsilon sub x más epsilon sub y más epsilon sub z es igual a 1 menos 2 por el módulo de Poisson sobre E por sigma sub x más sigma sub y más sigma sub z, ¿no? Tenemos eso. Sustituyendo sigma sub y más sigma sub z y otras relaciones en la ecuación 1.1 se obtienen las relaciones inversas. O sea, acá tenemos las deformaciones unitarias versus los esfuerzos, ¿no? Ahora, yo quisiera calcular los esfuerzos versus las deformaciones unitarias. Entonces, sustituyendo esto está en mi tesis, está deducida, y esta es mi tesis, bueno, estará por acá. Aquí está. Obtenemos las relaciones inversas, ¿no? Que los esfuerzos como un vector es igual a una matriz D por este vector epsilon, ¿no? De las deformaciones unitarias. Donde D es la matriz simétrica, es de 6 por 6 del material, es la matriz simétrica del material, ¿no? Que inmediatamente lo hago a partir de las ecuaciones 1.13 y 1.11, como sigue. 1.11. Entonces, aquí está. Tenemos esta relación. Hallemos sigma sub y más sigma sub z para reemplazarlo en la ecuación A. Sumando a la ecuación 1.11, ahí está la deducción, por si acaso, reemplazando a tan. Y ahí está. Acá tenemos de que los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos tanto normales y tangenciales es igual a esto. Es una cantidad constante. Cada material tiene una constante, es constante el módulo de la elasticidad y coeficiente
su coeficiente de Poisson, ¿no? Esa matriz es la matriz D, la matriz del material de 6 por 6. O sea, acá nos da los esfuerzos versus las deformaciones unitarias. O sea, tenemos las deformaciones unitarias, podemos calcular los esfuerzos multiplicando por esta matriz, ¿no? Entonces, por tanto, D es la matriz simétrica de 6 por 6. Y ahí está la deducción, y esa es la matriz inversa, ¿no? Para materiales isotrópicos, las relaciones de esfuerzo de formación. ¿Qué es un material isotrópico? ¿Qué es un material isotrópico? Para materiales isotrópicos, las relaciones de esfuerzos de formación unitaria también pueden expresarse usando las constantes de lambda y mu, ¿no? Como si acá mu, por ejemplo, tiene otra expresión, así que mejor ya no les complico la vida. Entonces, miren, hemos obtenido la ley de Hooke generalizada. O sea, acá tenemos, con esta ecuación, nosotros podemos calcular las deformaciones si conocemos los esfuerzos. Hallando la inversa, podemos calcular las tensiones conociendo las deformaciones, ¿no? Básicamente a esto le llamamos, a ambos, ¿no? La ley de Hooke. La ley de Hooke en el otro lado nos expresa esto, las deformaciones versus los esfuerzos, y acá los esfuerzos versus las deformaciones. Ya tenemos en ambos sentidos. O sea, nos dan las deformaciones, hallamos los esfuerzos, ¿no? Nos dan los esfuerzos, podemos hallar las deformaciones unitarias, ¿no? Ya está, ya tenemos las dos ecuaciones. Muy bien. Entonces, hay casos especiales. Esto es en 3D, ¿no? En 3D. Esto es para un problema tridimensional. Hay casos especiales. En el caso unidimensional, ¿no? En el caso unidimensional, en una dimensión tenemos esfuerzos normales sigma a lo largo de un eje X, ¿no? El eje X. Así como la deformación unitaria correspondiente epsilon, ¿no? En una dimensión tenemos solo, pues, sigma, ¿no? A lo largo del eje, ¿no? Generalmente el eje Z, en algunos libros, o el eje X, ¿no? No hay ningún problema. Así como la deformación unitaria correspondiente epsilon. En este caso, ya no se tratan como vectores, sino simplemente como escalares, ¿no? Sigma y epsilon, ¿no? La relación esfuerzo-raya, deformación unitaria, ecuación 1.14, no se considera aquí el efecto de Poisson, ¿no? Consideramos de que B es igual a 0. Pero realmente no es, ¿ya? Solo que para simplificar la ecuación de Poisson, la ley de Hooke se expresa así, ¿no? Que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria, ¿no? Este E es una constante del material que es el módulo de elasticidad, ¿no? Esa es la ley de Hooke, que normalmente lo conocemos, ¿no? Que lo hacemos en Resi 1, pues, ¿no? En resistencia de materiales 1, decimos de que el esfuerzo normal es igual o es directamente proporcional a la deformación unitaria normal, ¿no? Y así simplemente. En dos dimensiones, creo que acá nos vamos a quedar, mi garganta se ha cansado. Como es teoría, estamos avanzando así. Acá nos quedamos, traten de repasar lo que es la ley de Hooke, estas relaciones, para seguir avanzando. ¿Hay alguna duda o no tienen duda? Ingeniero, ¿nos podría facilitar el material? El material ya está ya. El material ya está en el Classroom.